Viajar hace feliz a una persona, llena la vida de momentos y da una sensación de libertad única. Existe una categoría de viajeros que no se sienten atraídos por excursiones o vacaciones en la playa, sino que prefieren visitar lugares misteriosos o anormales. Entre los países con más cantidad de este tipo de localizaciones, claramente se encuentra Rusia y sus miles de secretos. En este top te mostraré 10 lugares más anormales y terribles en Rusia, muestras de que este país no solo es conocido por su naturaleza y joyas arquitectónicas, sino que también lo es por sus cientos de zonas misteriosas que te pondrán los pelos de punta. Cementerio de Krasnoyarsk. En medio de un bosque hay un óvalo misterioso en el que ocurren fenómenos muy extraños. En la entrada del lugar se observa un árbol en el cual los residentes tallaron imágenes tenebrosas para advertir a los viajeros que se mantengan alejados, pues están a punto de entrar al cementerio maldito ubicado en Krasnoyarsk. Las aves que ingresan en esa pradera mueren, pero extrañamente sus cuerpos permanecen intactos. La vegetación apenas crece en la zona y los animales es raro que se acerquen. Las pocas personas que tuvieron el valor para visitar el panteón e investigar ese fenómeno se quejaron de dolores de cabeza, náuseas y ansiedad inexplicable. Aún no existen explicaciones para este fenómeno, ya que por intentar estudiar un poco mejor el lugar, muchos exploradores desaparecieron. Se cree que en total fueron 75 personas desaparecidas entre los años 1980 y 1990. Cuevas Sablinsky. Las guerras mundiales, además de mostrarnos millones de muertes y destrucciones de ciudades, muchas veces muestran otras historias tristes que quedan ocultas. En este caso hablamos de un lugar que se encuentra cerca de San Petersburgo. Sin suministros y con un futuro desolador, las cuevas de Sablinsky fue un escenario en donde se dio paso al canibalismo. En el siglo XVIII se descubrió que este lugar albergaba grandes cantidades de arena sílice, material base para la fabricación de vidrio. La extracción de este mineral convirtió aquella cueva en un laberinto subterráneo de más de 7 kilómetros. Mucha gente perdió la vida mientras trabajaba allí, ya que las condiciones de trabajo eran inhumanas y las situaciones de riesgo siempre fueron constantes. Por si fuera poco, en la época de la guerra y cuando los nazis cortaron todos los suministros, los trabajadores tuvieron que empezar a comer cadáveres para sobrevivir. Monte de los Muertos. La montaña Holatsiajl tiene un curioso significado en español, Monte de la Muerte o de los Muertos. Con este nombre es posible pensar que la leyenda que guarda no es muy alegre. Todo esto parte de un suceso que pasó realmente en los montes Urales y que hoy en día se sigue investigando. En febrero de 1959 ocurrió un hecho que dejó atemorizada a Rusia. 9 jóvenes excursionistas aparecieron muertos en extrañas circunstancias y sin ninguna explicación, ni siquiera en la actualidad, de lo que pudo haber pasado. La investigación que se llevó a cabo concluyó que había sido causa de una poderosa fuerza desconocida, sin dar más detalles. El caso se cerró y aunque hace poco tiempo volvió a reabrirse, aún no existe una aparente explicación por el momento. De hecho, son muchas las leyendas que han girado en torno a este extraño caso, desde ovnis hasta pruebas militares, nucleares o el mismísimo Yeti. Lago Svetloyar. Hace mucho tiempo, una ciudad entera llamada Kitezh desapareció de la faz de la tierra rusa. Una ciudad hermosa y rica simplemente desapareció, como la Atlántida, dejando atrás solo leyendas. A diferencia de muchas leyendas que se transmitieron de boca en boca, de generación en generación, la leyenda de la ciudad se olvidó durante mucho tiempo y sus primeros recuerdos comenzaron a aparecer solo en el siglo XVII. Aunque Kitezh desapareció para siempre de la tierra rusa, según la leyenda, todavía es posible encontrarla. El lago Svetloyar apareció en el lugar donde la mítica ciudad se perdió. Dicen que en sus orillas a veces se escuchan las campanas, los cantos de las iglesias, como si la vida de la ciudad continuara hasta nuestros días. Los científicos han explorado repetidamente este lugar y se cree que han encontrado muchos más misterios que todavía mantienen en secreto. Valle de la Muerte en Kamchatka.
Entre los lugares más hermosos de Rusia, la península de Kamchatka probablemente ocupa el primer lugar. Desgraciadamente también se destaca como uno de los lugares más peligrosos, y no solo porque allí se encuentran unos majestuosos volcanes. En esta zona se localiza el misterioso Valle de la Muerte, donde según los vecinos, todos los seres vivos mueren en pocos minutos. Los científicos todavía no pueden encontrar una explicación exacta a este fenómeno. El lugar tiene unos 2 kilómetros de largo y de 200 a 300 metros de ancho, y a primera vista es bastante pintoresca, con varios manantiales térmicos que esparcen vapor. Los habitantes del lugar tratan de evitarlo, recordando una ocasión en la que un grupo de cazadores perdió ahí varios perros que murieron al instante. Se cree que durante los últimos 80 años, más de 100 personas han encontrado en el valle un fin trágico e inexplicable. Arkaim. Al estudiar los restos arquitectónicos de culturas milenarias, surgen muchos enigmas sin resolver, y Arkaim claramente debe considerarse como uno de estos misterios. Este descubrimiento, que ha logrado dar un giro a la historia, develó la existencia de una cultura aria de 4.800 años de antigüedad situada en los Urales rusos, un pueblo que se caracterizó por prácticas espirituales, conocimiento del universo y una tecnología que los investigadores del sitio arqueológico aún no han logrado comprender. Desde que se descubrieron los restos de la ciudad Arkaim, la llamaron ciudad esvástica, hasta que después se renombró. Aunque este es un lugar por el cual los científicos han estado luchando durante más de 300 años, aún quedan muchos misterios sin resolver. Lo que más llama la atención de la zona es que en reiteradas ocasiones los aparatos electrónicos parecen no funcionar sin razón aparente. La zona anómala de Perm. Desde los 80, la misteriosa zona, que es conocida también como el Triángulo M, inquieta a muchas personas. Esta área es conocida para todos los que estudian el fenómeno ovni, así como los turistas que buscan encuentros con lo desconocido. En los tiempos antiguos, estos lugares fueron sagrados para el pueblo Mansi. Allí realizaban sacrificios. Luego, en la época de la industrialización de los Urales, en el siglo XVIII, se hacía hierro fundido. Actualmente poco quedó de la población y las casas están abandonadas. Según varias fuentes, ya en los años 30 los campesinos contaban sobre objetos voladores desconocidos que se observaban en esta área. Tiempo más tarde, en los 80, aparecieron publicaciones acerca de los fenómenos sin explicación que se registraban cerca de la zona. Uno de los primeros fue una huella gigante hallada por un geólogo en la nieve. Refugio para submarinos. Aún existen. Estos son lugares que parecen salidos de una película post-apocalíptica, pero en realidad se trata de enormes bases de submarinos de la era soviética abandonadas tras la Guerra Fría. En otra época sirvieron de búnkeres y centros de operaciones militares, pero ahora son solo ruinas. Entre los más extraños y reconocidos del mundo se encuentra este oscuro laberinto de túneles que fue construido a mediados del siglo XX para servir de refugio nuclear a los submarinos soviéticos de la flota del Océano Pacífico. Al parecer, esta base nunca fue utilizada. La construcción del escondite militar comenzó en la década de 1960, pero luego las obras nunca fueron terminadas. Ubicada en Pavlovsk, cuenta con 2 grandes túneles unidos por una serie de pasajes menores, suficientemente grandes como para que enormes submarinos puedan atravesarlos. Los fantasmas de Sigulí. Los montes de Sigulí son una cordillera de montañas boscosas situadas en la orilla derecha del Volga, en la curva de Samara. Desde tiempos antiguos cuentan con mala fama. Aquí se refugiaban los bandoleros que saqueaban a los negociantes que llevaban sus mercancías. El área conserva numerosas leyendas. Una de ellas describe un sistema de galerías subterráneas y que llevan a la orilla opuesta del río, pero solo los elegidos pueden visitarlas porque la dueña de los montes las guarda. Los contactos con los alienígenas tampoco son algo extraño a orillas del Volga. Los ufólogos locales recolectaron gran cantidad de estos encuentros, según los cuales algunas personas fueron invitadas a visitar los vehículos interplanetarios, otros fueron secuestrados y luego los devolvieron con huellas de operaciones quirúrgicas en el cuerpo y sin recuerdos de lo ocurrido. Cráter Patomsky.
Aunque a lo largo de los años el hombre ha visto muchos misterios relacionados con la evolución de la Tierra, algunos rincones del planeta plantean todavía preguntas que la ciencia no es capaz de resolver. Una de esas incógnitas es el cráter Potomsky, una formación geológica cuyo origen no ha podido ser explicado. Este extraño lugar se encuentra en medio de los bosques de Irkutsk, en Siberia. Fue descubierto en 1949 cuando un geólogo realizaba un mapa de esa región rusa. Desde entonces existen diversas teorías que apuntan desde que fue creado por una antigua civilización hasta la construcción por prisioneros de un gulag secreto. Sin embargo, una de las principales creencias acerca de la formación de esta estructura apunta hacia el impacto de un cuerpo celeste, concretamente hacia el famoso bólido de Tunguska. Este es un meteorito que explotó en 1908 y cuyo cráter jamás fue localizado. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.